Se fijaron finalmente las reglas para retomar las fumigaciones aéreas de narcocultivos con glifosato. Así por lo menos ha quedado establecido en un decreto que expidió el Gobierno Nacional en las últimas horas. ¿Cuáles son esas condiciones? Nos acompaña en este momento el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Ministro, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Juan, muy buenos días. Un saludo muy especial a ti y a toda la audiencia de nuestro país que hasta ahora nos ve y nos escucha. Primero fue el fallo en el 2017 de la Corte Constitucional que dijo que bajo el amparo del principio de precaución era necesario fijar unas reglas para reanudar la aspersión aérea en los narcocultivos. Ahora viene un decreto tras otra serie de anuncios y de fallos. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué se debe hacer para poder fumigar narcocultivos en este momento en Colombia? Juan, sí, precisamente lo que hemos sacado un decreto en cabeza del señor presidente de la República, Iván Duque, y todos los ministros, es precisamente acatar lo que ha dicho la Corte Constitucional desde el año 2017 y posteriormente en el año 2019. Lo que se ha creado es un marco normativo, es decir, respetando el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente. Mientras no tengamos esos conceptos, tanto del ANLA como del INS, nosotros no podemos autorizar la aspersión aérea en Colombia. Constante revisión de riesgos y, por supuesto, cuidado con el medio ambiente y la salud. Suena bien, ministro, pero la pregunta que se hace, ¿estamos realmente en condiciones para garantizar eso en el país? Totalmente, Juan, totalmente, porque en el decreto precisamente contenemos todos los riesgos que se puedan presentar para la población colombiana. Y también, desde luego, se va a respetar, como lo acabé de anunciar, por parte del ANLA, lo que es el medio ambiente, y por parte del INS, o Instituto Nacional de Salud, todo lo que tiene que ver con la salud de los colombianos. Y en tanto tengamos eso, no se puede. ¿Cuántas hectáreas de narcocultivos hay hoy? Actualmente, Juan, contamos con más de 154.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos. Déjeme hacerle unas preguntas muy puntuales en torno a estas nuevas reglas de la fumigación aérea con glifosato. ¿Se debe hacer consulta previa? Sí, siempre y cuando se vayan a afectar eventualmente territorios indígenas o étnicos, es decir, las minorías de nuestro país. O sea, sí en algunos casos, no en otros. Exactamente, en otros eso es una aspersión con precisión, es decir, va directamente allá donde se quiera asperjar. Una de las medidas que adoptan es que la policía sigue siendo el que fumiga. Tenemos al señor Mayor General Bustamante, que es el director nacional de la DIRAN de la policía, que es el encargado con todo su cuerpo de la policía, de esa institución, para entrar a asperjar parte del territorio nacional. ¿Se puede fumigar si hay ríos? Nada, en absoluto. ¿No? El decreto lo contiene, Juan, expresamente, de que donde haya manglares, cuerpos de agua, parques nacionales naturales, parques regionales naturales, entre otros, no se puede entrar a asperjar. Si hay una población cerca a la zona seleccionada para fumigar. Tampoco. Nosotros lo que seleccionamos son, repito, aquellas zonas donde se puede asperjar con precisión. Si hay otro tipo de cultivos diferente a los ilícitos, ¿se puede fumigar? Tampoco, aunque tenemos que quitarnos, Juan, esa situación de que el glifosato es perjudicial. No, porque resulta que es la concentración que se utiliza en un momento determinado. Y aquí lo que hace es que se disminuye dependiendo del número de litros que se vayan a utilizar para que no vaya precisamente a perjudicar la población colombiana. Pero en algún otro momento, el gobierno anterior dijo todo lo contrario. ¿A quién le creemos, ministro? Es que uno queda ahí en la... ¿No? Mira, Juan, todo el país me conoce. Te reitero esto, nosotros no podemos sentar a asperjar en nuestro país si no contamos con un concepto previo del Instituto Nacional de Salud y el impacto ambiental también. Recordemos esto, Juan. El gran problema de Colombia es el narcotráfico. El gran problema de Colombia es que el narcotráfico es el que afecta a toda la parte ecológica del medio ambiente de nuestro país. Mira, yo estuve allá en la zona de Roberto Hernández Payán, allá en Tumaco. Quedé impactado viendo más de 30.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. De modo que detrás de esto, si tú vas a sembrar una hectárea de hoja de coca, tenemos que forestar, tenemos que, digamos, dañar 2 hectáreas de tierra. Quiere decir que detrás de esto vendría entonces las personas que van a entrar pues a reforestar nuevamente en nuestro país para poderlo componer nuevamente. Pero la OMS, eso fue lo que nos dijeron, ministro, en el gobierno anterior, alertaba sobre el uso de glifosato porque tendría efectos cancerígenos. Semejante organización y autoridad de la salud diciéndolo, pues genera miedo frente a este tipo de procedimientos. Por eso te insistí ahora, Juan, necesitamos contar con el concepto previo del INS o Instituto Nacional de Salud que está adscrito al Ministerio de Salud.
Lo que te quiero decir es que si a mí me acompañan como presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes un estudio que arroje de que es cancerígeno, desde luego yo no lo puedo hacer. De modo que esto es como la premonición para la que se viene, siempre y cuando tengamos ambos conceptos que sean legales, que desde luego tenga toda la parte científica y técnica. ¿Se puede fumigar si hay parques naturales cerca? Tampoco, Juan, en absoluto. Ni parques naturales, nacionales, ni regionales, ni fuentes de agua, ni la parte hídrica, en absoluto, no se puede hacer. ¿Cuándo se va a empezar a fumigar con glifosato? Apenas tengamos los conceptos del ANLA y del INS, inmediatamente como presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, que hay 8 miembros más allí, inmediatamente yo convoco para que se decida si se hace o no se hace. Hay que tener en cuenta, Juan, también que este decreto es tan completo que cualquier queja que se vaya a presentar, desde luego lo hacen ante la IPS en materia de salud, lo hacen ante Fonvivienda, el Fondo Nacional de Vivienda, lo hacen ante el mismo ANLA también, es decir, tienen todas las garantías para poder acceder mediante una queja de un problema que haya presentado. Claro, ministro, pero déjeme aclarar un tema que me parece a mí que llama la atención. Dice usted que debe tener permiso de la ANLA, que es la Agencia Nacional Ambiental, y el Instituto Nacional de Salud para preservar y garantizar estos dos derechos, ¿cierto? Así es. Ahí pasa al Consejo Nacional de Estupefacientes para que le dé el visto bueno. Sí, pero repito, el Consejo Nacional de Estupefacientes se compone de 9 miembros, del cual yo lo presido. Una vez yo tenga estos dos conceptos, procederé a citarlos a ellos para darles vía libre, si hay lugar a ello. Pero no entiendo, porque usted termina siendo juez y parte, casi. No, en absoluto. Es decir, si usted al final es el que decide los criterios y estudios que pasan estas dos autoridades, pues el gobierno termina incidiendo en lo que Juan, se determine. Recuerda que este decreto lo expidió fue el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente de la República y el resto de ministros. En absoluto, eso lo redactó el mismo gobierno nacional. Ministro, ¿qué va a pasar con los ciudadanos que quieran decir que definitivamente no están de acuerdo con esto y recurran a tutelas? Quiero darle, gracias Juan por la oportunidad, de darle un pie de tranquilidad a todos los colombianos, de que por toda mi amplia experiencia que tengo, seré incapaz de desconocer a la Corte Constitucional, que es nuestro máximo órgano y le tengo un respeto pues como jurista que soy de nuestro país. Lo otro que le quiero decir es que la tutela la pueden radicar ante cualquier juez de la República. No tiene que venir un campesino a Bogotá. No, sea un juez promiscuo, un juez municipal, lo que sea. Él inmediatamente tiene que enviarlo electrónicamente al Consejo de Estado, o la otra, enviarlo por correo para que el Consejo de Estado entre a definir la tutela y tendrá 10 días para ello. Porque como se designó al Consejo de Estado para resolver estos asuntos legales, pues un campesino que esté, qué sé yo, allá en Nariño, en Tumaco, y quiera decir legalmente, voy a presentar una tutela, no tendría que venir a Bogotá. ¿Eso queda suficientemente explícito? Imagínese, Juan, que una de las altas cortes que más tecnología tiene en materia electrónica es el Consejo de Estado. Tiene una plataforma envidiable. Cualquier persona lo puede mandar electrónicamente y a los minutos, 2 minutos, ya el Consejo de Estado la está conociendo. ¿Se ha ya determinado cuál podría ser la primera zona fumigada con glifosato? En estos momentos no la tenemos toda ubicada. Hay departamentos críticos, tú lo sabes, un 27%, norte de Santander, le sigue Nariño, Cauca, Antioquia, Bolívar. Es decir, estamos prácticamente inundados. ¿Qué va a pasar con la erradicación manual? Sí, mira, tener en cuenta lo siguiente, Juan. La erradicación manual sigue, la sustitución sigue, la aspersión terrestre sigue. Esto es como otro elemento más que le vamos a dar. Es que me preocupa algo, Juan. Son las vidas humanas que se están perdiendo. Se perdieron estos 2 años, interregno 2 años, 25 miembros de la fuerza pública perdieron la vida. 147 resultaron heridos y 47 erradicadores. Me da tristeza decirlo, pero hasta 22 caninos perdieron la vida en estas operaciones contra el narcotráfico. ¿Como plan complementario sigue vigente la sustitución de cultivos? Totalmente. Porque de lo contrario volverán a seguir cultivando. Claro, totalmente una política del presidente Iván Duque. Seguiremos con esto, pero te digo que este es otro mecanismo adicional a los que ya tenemos. Claro, muy bien, pues ahí está, es la posición del Gobierno Nacional tras conocerse esta nueva medida o decreto que se ha expedido para fijar las reglas y condiciones que se procederán a usar para la fumigación aérea con glifosato. Es el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Ministro, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Juan, como siempre, muchas gracias.